Capítulo 2. Eres un esclavo y no lo sabes. ¿Cómo comprender los mecanismos que nos mueven? El mundo de mi hija Tizzy está lleno de cajitas para clasificar. Es su medida para comprender el mundo que la rodea. Si caminas erecto y tu pie es suave, eres uno de los suyos. Si vas encorvado y tienes el rostro marcado por los embistes de la vida, te clasifica como un miembro de una especie misteriosa. El abuelo de Paula anda muy erecto y se mueve mucho. No parece un abuelo, me dijo el otro día. ¿Y qué te parece?, le pregunté con curiosidad. Parece humano, dictaminó con absoluta seriedad mi duendecillo. Entiendo a Tizzy, porque vista con poca perspectiva esta vida nos puede parecer muy confusa y nuestros comportamientos humanos impredecibles. Nos pasamos los días ensayando en qué cajitas mentales podríamos encajar a las personas, los objetos y las experiencias que vamos acumulando, principalmente porque no nos han enseñado un sistema más sensato. Lo malo de este procedimiento aleatorio es que probablemente lleguemos a la edad adulta con un desorden insostenible en nuestras cajitas, con personas y comportamientos que solapaban y contradicen hasta descontarnos por completo. Para enfrentarnos a este caos mental emocional, quizá adoptemos algunas creencias inmutables construidas al hilo de la interpretación de experiencias personales más o menos afortunadas, de refranes populares y de las opiniones de nuestros padres, que tampoco tuvieron un método ni ayuda para organizar sus propias cajitas. Si durante los siglos del deber de sobrevivir físicamente en un mundo complejo y violento nos ha llevado a respuestas enlatadas para simplificar nuestras vidas y asegurar la obediencia del grupo y del individuo, el futuro sería muy distinto. Por encima de la resistencia a educarnos para comprendernos, vamos a necesitar enfrentarnos al auge de enfermedades mentales con políticas de prevención que ayuden a las personas a evitar comportamientos dañinos y una gestión emocional deficiente y destructiva. Este cambio de paradigma es ya palpable, aunque los mecanismos sociales y educativos no lo reflejen con la suficiente agilidad. Pero afortunadamente, a lo largo de las próximas décadas, todos aconteceremos a las claves de lo que ocurre en nuestro interior. Una señal que nos puede guiar cuando intentamos comprender las relaciones de las personas que nos rodean es esta. Los humanos vivimos dudando siempre entre el amor y el miedo, y elegimos a diario en qué parte de la balanza nos queremos situar. Las relaciones que pesan en la parte del miedo son todas aquellas que supuestamente nos ayudan a sobrevivir en un mundo en el que desconfiamos. Renuncias, rechazos, desprecios, codicia, ataques, agresividad, desconfianza, palabras hirientes, falta de iniciativa, huida y reproches. De ellas hablaremos extensamente en este capítulo, porque son las que nos arrastran a comportamientos y pensamientos, palabras cuyo impacto pueden ser destructivos, tanto que necesitamos imperiosamente aprender y enseñar a nuestros hijos a gestionarlos. La parte de la balanza que fomenta comportamientos que tiene que ver con el afecto, la comprensión y la curiosidad, refleja, en cambio, emociones tentativas a la transparencia y a la colaboración. De estas hablaremos en las últimas rutas del libro. El lugar en el que se colocan las personas en este equilibrio entre el amor y el miedo dice mucho de qué temen, de qué desean, qué desconocen. Cuando emprendemos las rutas de las emociones más reactivas, la ira, el desprecio, la envidia o la venganza, transitamos caminos resbaladizos y acerados, llenos de gravilla y de desniveles, que nos empujan cabeza abajo. Resulta importante aprender a mirar dónde pisamos antes de aventurarnos en parajes dominados por la mente más instintiva. Cuando comprendemos y reconocemos las señales de las fuerzas que nos arrastran, pasamos de ser esclavos a ser dueños de nuestras emociones. No es una utopía, lean y convénzanse. Ruta 4. Los laberintos de la mente. Solo vemos lo que nos interesa ver. ¿Por qué veo el mundo desde una perspectiva subjetiva? Pondré un ejemplo. ¿Os habéis planteado alguna vez cómo percibe el mundo exterior una hormiga? Como todos los demás seres vivos, una hormiga depende de sus sentidos para comprender lo que le rodea. Las hormigas no ven demasiado bien y utilizan sus antenas para oler. Si una hormiga está muy cerca de otra hormiga, podrá verla.
pero a un humano no podrá verlo, porque está a una escala demasiado grande. Para una hormiga, un humano a pequeña distancia simplemente no existe. Todo lo vemos a nuestra medida. Estamos encerrados en la caja negra del cerebro. La información del mundo exterior le llega al cerebro a través de los sentidos. Es como si estuviéramos encerrados en una caja negra con 5 aberturas, que son nuestros 5 sentidos. El cerebro hace lo que puede con los medios que tiene, pero es una estructura física y como cualquier estructura física tiene limitaciones. Si pensamos, por ejemplo, en el nervio óptico, este contiene 1 millón de fibras parecidas a cables, que viajan desde la retina hasta el tálamo. Sin embargo, este millón de fibras, que en un principio parece un número muy grande, es pequeño si lo comparamos con el total de píxeles que tenemos en la cámara del teléfono móvil. Y a pesar de ello, nuestras experiencias de la realidad es mucho más detallada y nítida que la de la cámara de un móvil. ¿Cómo conseguimos tanto con tan pocos medios? Tiene que ver cómo interpretamos la realidad. El cerebro procesa información que recibe a su manera. Cuando la retina se fija en un objeto, no capta detalladamente, sino que el cerebro es el que decide qué es más importante en esa información. Por ello, solo vamos a ver lo que el cerebro cree que nos interesa ver. Los bordes de los objetos van a tener más importancia que lo interior de los mismos, y las esquinas más líneas rectas porque contienen más información. En base a estos principios, nuestro cerebro construye la realidad y la rellena, de alguna manera, la información que no le llega, imaginado por aproximación lo que podría haber allá afuera. No pasa continuamente, hay cientos de ejemplos de cómo los niños engañan al cerebro. Recuerda, por ejemplo, que tus ojos ven 2 dimensiones, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, como si estuviesen apagando una hoja de papel. Si cierras un ojo y luego el otro de manera alternativa, verás que la imagen se desplaza de izquierda a derecha. Este desplazamiento es el que utiliza el cerebro para construir la tercera dimensión. Cuando miras la luna, el cerebro, para que no te parezca extraña, prefiere poner un tamaño a la medida de los objetos terráqueos, como los picos de las montañas. Por eso, cuando miras el horizonte, ves la luna más grande, aunque sea la misma la que brilla en el cielo, lejana y solitaria. ¿Y has pensado alguna vez por qué, si la Tierra viaja por el sistema solar a unos 250 kilómetros por segundo, no notamos esa velocidad? Es porque no tenemos un órgano específico capaz de sentir la velocidad absoluta. Solo podemos detectar la velocidad relativa, es decir, cuando aceleramos o cuando nos movemos en función de otro objeto. Es lógico que el cerebro tenga que interpretar y completar la realidad que nos rodea, porque reconstruye con muy pocos medios la realidad externa. No somos capaces de percibir lo infinitamente grande ni lo infinitamente pequeño. No podemos escuchar los ruidos cósmicos, no podemos oler siquiera lo que huele un perro, ni escuchar lo que escucha un búho. Así que lo que no podemos ver o percibir, pensamos, como lo hacen las hormigas, que no existe. ¿Hay algunos sentidos del que me deba de fiar muy poco? La capacidad del cerebro de inventar la realidad o de redondearla es un atajo que lo hace más fácil a la vida diaria y que afecta a nuestros sentidos, sobre todo a la vista. ¿Cuándo se suelen dar las ilusiones ópticas o cognitivas? Si surge una disonancia entre la realidad y tú, esperas de esa realidad, el cerebro probablemente te haga ver lo que esperas en vez de la realidad objetiva. El cerebro va a lo práctico y quiere tener toda la información cuanto antes, por si acaso. Esto lo hace porque el ser humano está programado para descubrir cuanto antes cualquier posible amenaza. Es cuestión de supervivencia. Vamos a ver algunos ejemplos concretos de engaños visuales. Ilusión óptica, el engaño, efecto de las tuercas imposible, de Jerry Andrews. ¿Cómo puede ser que el palo se tuerza para entrar entre 2 tuercas que aparentemente están en 2 ángulos opuestos? Es posible, si lo que en realidad estamos viendo es una ilusión óptica y no la realidad que imaginamos, que no se ajusta a lo que nuestros ojos ven. Nuestro cerebro nos ha vuelto a engañar, en este caso por la perspectiva y la forma de construir las tuercas.
El cerebro ha dado por hecho que estábamos viendo la parte exterior de las mismas, cuando realmente, si las giramos, estábamos viendo el interior. El cerebro simplemente ha vuelto a malinterpretar los estímulos que le llegan. Jerry Andrew, 1920-2007, fue un mago ilusionista norteamericano que ideó trucos e ilusiones para engañar al cerebro humano, como los dragones de papel o los imperdibles enlazados. En YouTube buscamos Nut and Bolt Jerry Andrews. Podemos ver el video que muestra el efecto logrado por las tuercas imposibles de Andrew. Y que viva la buena vida. Lee este cartel. Si te pasa como a la mayoría de las personas, no te habrás dado cuenta de que les sobra una palabra. Es lógico, cuando algo falla en un patrón familiar, el cerebro se toma la justicia por su mano y lo corrige por su cuenta. Pensemos con patrones prefabricados. Es una forma cómoda y rápida de pensar que a menudo nos resulta útil para ahorrar tiempo y esfuerzo. Por ello, cuando el cerebro reconoce un patrón, lo completa automáticamente, y si le sobra una palabra, como en este caso, la elimina sin más. En nuestro ejemplo no importa porque la corrección del cerebro no tiene implicaciones importantes, pero debemos tener en cuenta que esa será siempre nuestra tendencia, y a veces esto implica que no veamos lo que no esperamos ver, o que no nos interesa ver, y entonces sí que importa, porque distorsionamos la realidad. ¿Puedo hacer algo concreto para que mi cerebro sea más ágil y más astuto? Para mejorar tu agilidad mental y tu memoria a corto plazo, haz Neurobics. El neurólogo Lawrence Katz, de la Universidad de Duke, recomienda esta gimnasia cerebral para aumentar las conexiones entre las células cerebrales. Piensa en tu vida diaria. Aunque tengamos vidas ajetreadas, la mayoría tendemos a repetir siempre las mismas rutinas, y eso implica que utilicemos siempre los mismos mecanismos neuronales en el cerebro. Para crear nuevos caminos, haz gimnasia con tus neuronas. Estíralas, sorpréndelas, sácalas de la rutina y preséntales novedades divertidas, a través de todos tus sentidos. Tendemos a depender de los sentidos concretos, la vista y el oído. Potencia, por lo tanto, tu sentido al tacto, el olfato y el gusto. Aquí tienes algunas sugerencias. Vístete o dúchate con los ojos cerrados. Tus manos notarán texturas que nunca habías percibido. Haz el amor de una forma diferente, cerrando los ojos o concentrándote en un sentido que sueles usar menos. Utiliza la mano no dominante para hacer actividades sencillas como lavarte los dientes. Come con los ojos tapados. Lee en voz alta. Cambia de rutina para ir a los sitios habituales. Modifica la rutina, por ejemplo, cambia algunos objetos de sitio como la papelera. Lo que el cerebro puede hacerles a nuestros sentidos, también se lo puede hacer a nuestra forma de percibir la vida, a nuestra capacidad de estar optimistas o pesimistas. Aquí podemos ver un ejemplo. Cuenta rápidamente el número de cosas negras que hay en este grafismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántas cosas blancas has visto? Probablemente apenas te hayas fijado en ellas. Eso es lo que ocurre con la tristeza, porque cuando estamos tristes solo vemos una parte de la realidad, pero el resto también existe. Un dato curioso es que si ponemos imágenes de muchas cosas distintas en una mesa, somos capaces de encontrar las imágenes de una serpiente más deprisa que, por ejemplo, el de las flores o ranas. Es lógico, porque para sobrevivir siempre ha sido más útil reconocer a una serpiente que a una rana. Entrena tu cerebro para pensar positivo. El cerebro programado para sobrevivir, para fijarse en lo amenazante, puede acabar obsesionado con las situaciones tristes y sin capacidad de percibir las realidades positivas que le rodean. Pero podemos aprender a equilibrar esta manía persecutoria del cerebro. Al empezar o al terminar el día, durante 2 semanas, piensa en 10 cosas buenas que te han ocurrido, pero que te hayan pasado desapercibidas. Este ejercicio es fantástico, porque entrenas a tu cerebro a pensar positivo. Cuando notes que te estás escorando hacia lo negativo, plantéate hacer el ejercicio de nuevo. Vivimos en un sueño fabricado a nuestra medida. En este sueño, uno solo ve lo que le interesa ver. Es como vivir, pensar y sentir metido en un túnel, sin poder cambiar de dirección. Es bueno salirse del túnel de lo evidente, de las opiniones cerradas, las de uno mismo y las de los demás.
Hay que estar abierto a lo inhabitual, a lo inesperado. No perdamos la capacidad de sorprendernos y de descubrir una realidad compleja y apasionante. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo dejamos de ser esclavos? Descubramos algunos mecanismos principales que nos atrapan en sus redes. Uno de los principales es sin duda alguna el miedo. El miedo es una emoción primitiva y poderosa que nos condiciona hasta límites insospechados, porque actúa sobre la parte más emocional y por tanto más irresistible del cerebro. Nos avisa de que puede haber peligro y actúa como nuestro guardaespaldas. Nos mantiene con vida, pero para no vivir presos de miedos superfluos o exagerados, hay que aprender a reconocer el miedo y a gestionarlo. El miedo tiene dos respuestas muy diferenciadas, la física y la emocional. La respuesta física se manifiesta cuando sudamos, se acelera el corazón, se suben los niveles de adrenalina y la sangre inunda los músculos. Cuando tenemos miedo, el cuerpo grita, huye o ataca, y en efecto, se prepara físicamente para huir o para atacar. Es una respuesta automática, fundamental para sobrevivir. Esta respuesta te lleva por delante, es más fuerte que la razón. Así como la respuesta bioquímica del cuerpo es una respuesta universal y automática, la respuesta emocional al miedo es particular y depende de cada persona. ¿Por qué hay personas que tienen miedo y otras no? En realidad todo el mundo tiene miedo y suele evitar las situaciones de riesgo real. Tememos a menudo lo que nos sorprende, lo que desconocemos. Incluso a veces tenemos miedo de cosas absurdas, pero casi todos disfrutamos de la sensación de sentir miedo en un entorno seguro. Por ejemplo, el túnel del terror del parque de atracciones en las películas. Por eso es una importante industria del miedo. Tener miedo en el sofá de la casa, bien guardado, es divertido. Cuando hacemos deporte de riesgo o en situaciones en las que superamos el miedo, nos invade una sensación física estimulante. El subidón de adrenalina es intenso y emocionante, a la vez que la superación del miedo es placentera y relajante. Esta mezcla resulta excitante. Sin embargo, cuando te enfrentas repetidas veces a una situación similar, te terminas acostumbrando y tu respuesta fisiológica, la respuesta corporal, disminuye. Para volver a sentir el subidón de adrenalina, tendrás que buscar retos cada vez más fuertes. Por eso la gente a la que le gusta arriesgarse lo hace cada vez más y con mayor intensidad. ¿Cómo aprendemos a tener miedo? Aunque nacemos con las alarmas del miedo programadas para sobrevivir, también aprendemos a tener miedo desde muy pequeños. Contaré un experimento, algo macabro pero real. Imaginad a un niño de 8 meses, el pequeño Albert, al que unos psicólogos enseñan por primera vez una rata blanca, un conejo, un perro, periódicos quemándose. El pequeño Albert no tiene miedo a nada. 2 veces más tarde, le ponen sobre el colchón en medio de una habitación una rata blanca. Les dejan jugar. En sesiones posteriores, los malvados psicólogos hacen un ruido muy desagradable cuando el niño acaricia a la rata. Por fin, el pequeño Albert se asusta y llora. Al cabo de unas pocas sesiones, el pequeño llora en cuanto la rata aparece en la habitación, ya sin necesidad de hacer el ruido. El bebé ha aprendido a asociar el ruido con la rata y a temer los dos. Con este experimento, al cabo de un tiempo, el pequeño Albert temía no solo a las ratas, sino a cualquier animal con pelo que entrase en la habitación y que le recordase a la rata, incluso un Papá Noel con barba blanca, un abrigo de pelo o un perro. Es decir, que el pequeño Albert ya había aprendido a tener miedo. ¿Y de mayores también aprendemos a tener miedos nuevos? Sí. Imagina que estás conduciendo y suena una canción de los Rolling Stones en el coche y de repente, en una fracción de segundos, aparece una luz que se precipita contra la parte derecha de tu vehículo y algo impacta contra ti. Durante esa fracción de segundo de impacto, todo va en cámara lenta. Ves a alguien en la calle con un impermeable, que te mira asombrado. Ves la rama de un árbol rozar la ventanilla de tu coche. Y por fin, este se estrella. Acabó el impacto físico, pero el impacto emocional sigue. La adrenalina y otras hormonas del estrés están disparadas en tu cuerpo. Y por tanto, si no estás muerto o inconsciente, estás muy alerta. Eso es casi sobrehumano. Todos los detalles del impacto están en tu cerebro. Los puedes ver una y otra vez. Durante las semanas posteriores
Aunque tu memoria vaya desdibujándose, los detalles seguirán ahí y te obsesionarán. Y cuando años más tarde veas un destello de luz como en el accidente, o escuches la música que tenías puesta en el coche, o veas un impermeable como el del hombre que te miraba la noche del accidente, tu cuerpo responderá con mucho miedo. Tienes un recuerdo emocional grabado en el cerebro, y a partir de entonces, conducir de noche te asusta. Escuchar a los Rollings te recuerdan al accidente. Las ramas de los árboles te inquietan. A veces ni recuerdas por qué, pero tu cerebro sí lo recuerda. Es su forma de intentar protegerte y te dice: «¡Hey chico! Ese recuerdo es muy importante. Lo pasaste fatal. No lo olvides. Yo te recordaré cada 2x3 para protegerte». Es decir, que el cerebro almacena los recuerdos por si pueden ayudar o salvarte en otra ocasión. Cuando hay un posible peligro, ¿cómo le llega la información a mi cerebro? Cuando hay una señal de peligro, la información le llega al cerebro por 2 caminos. Uno, largo y consistente y racional, que analiza la información despacio, y por otro va directo a la parte del cerebro más emocional, un atajo inconsciente y automático. Este tipo de miedo, el miedo condicionado automáticamente, el que se siente al pequeño Albert cuando ve algo con pelo, el que siente la persona que tuvo el accidente cuando escuchaba a los Rolling. Es una de las técnicas más útiles de la madre naturaleza para ayudarnos a sobrevivir en un entorno imperdible. Por ejemplo, imagina que caminas por un bosque y que ves de pasada algo largo y sinuoso, que hace un ruido siseante. Antes de que puedas decir o pensar la palabra serpiente, ya te paralizas. La información está viajando a tu cerebro por 2 caminos. Por el largo, buscarás asociaciones con información concreta que tienes almacenada. Ahí, tus recuerdos de infancia de alguna serpiente, las películas de Indiana Jones. Por el otro camino, por el atajo emocional, la información llega de forma mucho más sencilla, sin tanto detalle. La parte emocional del cerebro echa las campanas al vuelo, y el cuerpo se paraliza, sale huyendo o ataca, y lo hace sin que tú le tengas que dar orden consciente. ¿Podemos borrar los recuerdos emocionales del miedo? ¿Podemos evitar que nos persigan? Es muy difícil eliminar los recuerdos emocionales. Estamos programados para no hacerlo. Tenemos menos circuitos que van al cerebro racional, al cerebro emocional, que al revés, porque el cerebro no quiere que interferamos cuando hay peligro. Esto era muy útil en entornos llenos de depredadores, cuando sobrevivir era algo vital, minuto a minuto. Pero si lo que te estresa es el tráfico o la opinión del jefe, no es un buen sistema para la vida diaria. Y con los miedos exagerados, aproximadamente un 10% de las personas adultas tienen algún tipo de fobia, de miedos patológicos que requieren ayuda médica. También tenemos muchos miedos corrientes que pueden resultar molestos, pero con los que muchas personas conviven a diario. El miedo a los insectos. En un estudio se constató que niñas de 11 meses asociaban muy deprisa la imagen de una araña o serpiente con una cara de susto, cosa que no hacían los chicos. Este miedo tiene probablemente una explicación evolutiva. Antiguamente, las mujeres se enfrentaban a las serpientes y a las arañas constantemente, mientras recolectaban comida en el campo. El reflejo de huir y de sentir acoso las protegía a ellas y a sus hijos de picaduras y mordeduras. En cambio, los hombres eran los cazadores e iban tras el mamut y el oso. No podían darse el lujo de asustarse frente a una araña, así que la madre naturaleza favoreció a aquellos hombres a que no huían frente a un bicho, fuera del tamaño que fuera. El miedo a volar. Millones de personas en el mundo tienen miedo a volar en avión. Cuando existe fobia, hay quien tiene miedo de que el avión se caiga o quien tiene que padecer un ataque de claustrofobia. La terapia clásica para superar esta fobia es muy eficaz. Aunque en un principio los datos racionales por sí solos no sirven para sobreponernos de las fobias, sí lo tenemos. En vez de la fobia es simplemente miedo. Recordemos que las posibilidades de morir en un accidente de avión son 1 entre 20,000, una minucia comparada con el 1 entre el 100 de hacerlo en un accidente de coche o el 1 entre 5 de una enfermedad del corazón. Miedo a la oscuridad. Es uno de los miedos más corrientes de los niños y hay que comprenderles, pues está justificado. ¿Por qué? Porque se debe, ante todo, a su gran imaginación. Ellos piensan que cualquier cosa es posible,
que hay gente envuelta, que hay monstruos y hadas, y la oscuridad agrava su lógico temor a lo inesperado. ¿Quién sabe qué cosas mágicas y extrañas se esconden en la oscuridad? A medida que vaya comprendiendo mejor el mundo que le rodea y que distingue entre la realidad y la ficción, superará naturalmente su miedo a la oscuridad. El miedo al dentista. Entre un 9 y 20% de personas dicen que les angustia ir al dentista. Alegan el miedo a las inyecciones, sensación de protección y falta de control. Un truco para aliviar el miedo es pactar con el dentista que cuando estés incómodo levantes la mano. Y él hace una pausa en la sesión, así recuperarás la sensación de control y te relajarás un poco. ¿Tienes miedo de algo o de muchas cosas? Pues recuerda que el miedo es solo una alarma muy antigua que llevamos programada en el cerebro. Es una alarma estupenda, cuando el mundo estaba lleno de peligros y de amenazas. Pero hoy no podemos vivir con alarmas puestas las 24 horas del día. El miedo te tiene que proteger, pero no te debe delimitar. Mira a tus miedos a la cara, compréndelos y conseguirás derrotar a muchos de ellos. No se puede vivir con miedo. Recuérdalo. Si hasta este momento te está gustando el libro y tienes la posibilidad de comprarlo, te invito a que lo hagas, ya que así, tanto tú como yo, aportaríamos al autor. Si te gustó este video, te invito a que me regales un like y que te suscribas, y que eches un vistazo a mi canal, ya que así puedes encontrar los capítulos anteriores y puedes estar al tanto de los nuevos capítulos que voy a subir.